Bienvenidos a este nuevo podcast de Ali Al-Hakim, tu pausa de conciencia. Hoy quiero hablarte de la autogestión emocional. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestras emociones o reconocer que vivimos adentro de estados emocionales que nos generan limitaciones, que nos generan bloqueos, que nos generan trabas, que nos hacen vivir la vida como si fuéramos inmaduros, como si estuviéramos todavía verdes, como un fruto sin terminar de encontrar el dulzor en la rama casi seca de un árbol? Las emociones son del mundo de los niños, pertenecen a ese universo. En realidad las emociones, como son respuestas automáticas y automatizadas para garantizar nuestra supervivencia, como son mecanismos y procesos que heredamos para poder sobrevivir, esencialmente los utilizamos al máximo cuando somos muy pequeños. Cuando somos muy pequeños no tenemos la capacidad de reflexionar o la capacidad de tomar decisiones. No podemos decir, bueno, ya se le va a pasar a mamá esa tristeza, esa angustia, y cuando se le pase todo va a estar mejor. No podemos hacer eso. Cuando somos muy pequeños lo único que nos queda es sentir con todo nuestro estado emocional la angustia de mamá, la tristeza de mamá, el enojo de mamá. Cuando somos muy pequeños tenemos las emociones como nuestros principales recursos. Y son estas emociones las que muchas veces quedan atrapadas en una especie de estado de congelamiento. Este estado de congelamiento viene cuando tenemos algún impacto, algún evento traumático, cuando somos experimentadores de una situación de shock, una situación de trauma. Estos estados emocionales quedan atrapados cuando supera una situación específica la capacidad que tenemos para poder dar una respuesta. Y obviamente que cuando somos muy pequeños, al ser tan vulnerables y tan dependientes, si nuestros padres no están plenamente conscientes del impacto que genera sus estados de ánimos en el nuestro, probablemente tengamos muchas situaciones donde nos vemos desbordados. La mayoría de ellas tienen que ver con la inmadurez de nuestros propios padres, es decir, con todo lo que ellos no pudieron procesar en su propia infancia. Esto es como una cadena, un eslabón tras otro, que se va sucediendo infinitamente generación tras generación. Y estos estados emocionales que quedan anclados en nuestras memorias van a salir a la luz cada vez que experimentemos sensaciones que se parecen a esto que hemos experimentado cuando niños. Cada vez que algo nos recuerde a un estado emotivo que experimentamos en el momento de vivir una situación traumática o un evento que nos superó, vamos a utilizar lo conocido. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se rige por el principio de eficiencia, y el principio de eficiencia tiene que ver con que lo conocido, lo que resulta explorado y aquellos recursos que hemos utilizado para intentar gestionar de manera, sobre todo instintiva en esta primera etapa, de manera inconsciente, van a ser los recursos que más tarde vamos a utilizar como adultos. Muchas veces esos recursos son insuficientes. Y son insuficientes porque, como las emociones están diseñadas para la supervivencia, cuando somos adultos y queremos vivir en lugar de sobrevivir, si no hemos podido madurar completamente, vamos a tener siempre respuestas de tipo emocional. ¿Por qué? Porque son conocidas, porque es lo que hemos podido experimentar, porque es lo que para nosotros sería un poco nuestra zona de confort. Y desde este punto de partida, y además agregando como información adicional la deficiencia del sistema educativo en relación al tema de las emociones, agregando como dato muchas veces
la reafirmación de nuestras incapacidades a través de situaciones que suceden afuera de casa, pero que todavía nos hacen sentir más vulnerables porque no estamos cerca de nuestros referentes, de nuestros padres, y por ejemplo padecemos o sufrimos algún tipo de violencia, de abuso, algún tipo de, hoy le llamaríamos bullying. Cuando vivimos estas situaciones y además no tenemos donde refugiarnos, obviamente que la cosa se pone todavía más difícil. Es como que se reafirma que no somos capaces, que no logramos ser eficientes. La naturaleza biológica utiliza estos principios de eficiencia e ineficiencia para determinar cuán apto es nuestro organismo para ser parte de la vida. Y entonces pasamos a lo largo de los años a ser organismos inadaptados. Y como organismos inadaptados vamos por la vida tropezando casi siempre con la misma piedra, encontrándonos con los mismos problemas, con las mismas dificultades. Como organismos inadaptados nos ponemos siempre trampas que nos hacen girar en círculo, como si estuviéramos perdidos, como si no hubiera posibilidades de experiencias nuevas. Por eso es tan urgente la autogestión bioemocional. ¿Y qué es la autogestión bioemocional? La autogestión bioemocional es buscar recursos o herramientas que nos permitan reconocer todos estos estados, que nos permitan trabajar sobre nuestros propios traumas, que nos permitan mirar a los ojos a ese niño o a esa niña que ha quedado congelado o congelada ante situaciones de sobrepaso, ante situaciones que no dieron otra opción más que paralizarse, y ante esta posibilidad de mirar estas situaciones empezar a buscar recursos o herramientas que nos permitan desbloquear estos estados emotivos atrapados, que nos permitan liberar estas emociones. Pero claro, como te dije antes, no tenemos práctica sobre esto, no hemos sido educados para poder reconocer estas cuestiones emocionales, y entonces para cuando entramos en la vida adolescente ya venimos con un montón de programas de repetición, venimos con un montón de limitaciones, y con todas estas limitaciones lo que hacemos es entrar en relaciones, en esta puja hormonal de esta etapa adolescente, donde obviamente utilizamos todavía mucho menos nuestra capacidad intelectual, donde se inhiben todos los procesos de nuestro neocórtex, de nuestro cerebro moderno, y pulsionamos a través de la sexualidad, pero entramos obviamente en estas relaciones buscando compensaciones, buscando sanar estas heridas sin haber podido procesar estos estados emocionales que nos han generado tanto impacto. Es como las vías de un tren, como los rieles. En el cerebro se forman rieles, y estos rieles son los caminos conocidos, y entonces entramos otra vez en estos caminos conocidos porque precisamente estos caminos conocidos nos resultan más familiares. Por eso buscamos personas, relacionarnos con seres que de alguna manera nos resultan familiares, en más o en menos, en algún tipo de sensación, en algún tipo de comportamiento que para nosotros es del ámbito de lo conocido. Entonces, de esa manera pareciera como que buscáramos encontrar la solución a través del otro. Y por eso es que muchas veces las relaciones no funcionan, o entramos en relaciones que después terminan siendo catastróficas. Cada parte de una relación de dos, si hablamos de la pareja, por ejemplo, trae su propia historia, su propio paquete de archivos, de los cuales muchos de ellos están bajo 7 llaves, están en un estado de anestesia. Entramos entonces en relaciones con muchas de nuestras capacidades de disfrutar anestesiadas o dormidas.
Me gustaría que reflexiones sobre este punto antes de entrar en una breve pausa de conciencia. Si es que has tenido estas experiencias de entrar en relaciones con tus sentidos anestesiados. Si te pasó esto, si tuviste experiencias donde todavía estabas completamente dormido o dormida, no te preocupes, sos humano. Y como humanos, ante estas grandes necesidades de autoexploración que nadie nos enseñó, que nadie nos dijo cómo hacer, que nadie nos explicó cómo funcionaban nuestras emociones, que nadie nos explicó cuáles eran nuestras dimensiones, que nadie nos explicó además que tenemos una especie de recursos extraordinarios, como por ejemplo nuestros estados espirituales, nuestro ser, nuestra esencia. Nadie nos dijo que teníamos un ser, nadie nos invitó a conocernos a nosotros mismos, al contrario, aprendí a los golpes, y como cuando uno se da muchos golpes en un mismo lugar, por ejemplo, si te golpeas 20 veces la cabeza en el mismo lugar, va a llegar un punto que tenés un chichón en la cabeza que está completamente anestesiado. No vas a sentir nada. Te vas a golpear con un martillo, si querés, en la frente y no vas a sentir el dolor. Y este es uno de los grandes temas que viene de la mano de estos estados anestesiados de emociones congeladas. El dolor. El dolor cristalizado, el dolor oculto, el dolor debajo de un montón de máscaras, el dolor debajo de un montón de personajes que encarnamos para intentar encajar en relaciones que pretendemos que nos resuelvan nuestros conflictos, pero en realidad la única vía de salida que tenemos es la autogestión, y la autogestión requiere de un trabajo de coraje, de un trabajo de valentía, requieren de un trabajo importante de autoconocimiento, requieren de un proceso de sanación, y este proceso de sanación empieza siempre con el reconocimiento, con el darse cuenta, por supuesto, ¿no? Con reconocer cuáles son estos estados emocionales congelados que están debajo de estas 7 llaves y cómo puedo hacer para abrir lentamente este candado o estos candados bajo los cuales hemos atrapado a estas emociones y empezar a encontrar algunas vías de reconciliación. ¿Quién como adolescente no ha tenido esa etapa de rebeldía donde pensaba que sus padres no sabían nada, que uno se creía mejor que sus padres? Si a esto le sumamos que hemos vivido una historia difícil, de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha necesidad de amor, de valoración, de carencia en relación a nuestro sentido de pertenencia en el grupo, obviamente que vamos a tener siempre una distancia cada vez más grande con nuestros padres, por ejemplo. Y esta distancia se va convirtiendo en una forma de rechazo. Y este rechazo hacia nuestros padres, que representan el lugar de donde la vida proviene, que representan el puente a través del cual el flujo de la vida llega a nosotros, hace que nos quedemos en el aire, que nos quedemos sin piso, que además de tener un montón de traumas guardados en este cajón del olvido y cristalizado todo este dolor, además de eso nos quedamos solos. Y nos quedamos solos por elección propia, por esta arrogancia, por esta dificultad para poder honrar el lugar de donde la vida proviene, porque también nadie nos enseñó. Porque si te pones a pensar, el único lugar donde podés haber leído alguna vez o escuchado esta ley tan importante que es honra a padre y madre, honra a tus padres, es en la Biblia. Y si sos una persona que estuvo saturada de la religión, si sos una persona que se convirtió prácticamente en un ateo por
haber sido machacado con estas cuestiones religiosas que obviamente de nada ayudan en muchos de los aspectos que necesitamos ayuda real. Si todavía fuiste machacado así, obviamente que honrar a los padres no es algo que está dentro de tu vocabulario habitual, no es algo que está dentro de tu cajón de herramientas para encontrar soluciones hacia un estado más relajado y hacia un estado más saludable de experiencia en este mundo. Entonces, esta consecuencia del rechazo indirecto termina, por supuesto, con una sensación profunda de abandono. Quien se siente abandonado, quien se siente rechazado o quien rechaza el lugar de donde la vida proviene, constantemente va a estar conectando con personas a las cuales va a intentar, al mismo tiempo que el amor se acerca y se aproxima, va a intentar ahuyentarlas. Esto es muy típico, es muy común. Y es que cuando algo se parece al amor, obviamente empieza a sentirse el dolor. Y cuando se empieza a sentir el dolor, más vale me alejo, más vale me voy corriendo. Y entonces hago mecanismos inconscientes, desarrollo un montón de artilugios indirectos para destruir esta posibilidad de amor, esta posibilidad de relación. Si me seguiste hasta acá y estás entendiendo un poco de qué va este podcast, me parece importante que reflexiones acerca de cuáles son tus agujeros negros en relación al amor, a la valoración y a la pertenencia. ¿Cuáles son tus traumas que quedaron atrapados? Muchas veces estos traumas atrapados van de la mano de la amnesia, porque obviamente no es bueno recordar el dolor permanentemente, sería insoportable, estaríamos machacándonos todo el día 24/7 y esto no nos permitiría seguir adelante. Por eso es que parte del proceso de autogestión empieza por recuperar la memoria. Y esta memoria está también muy asociada al contacto. El contacto que para nosotros los seres humanos, los mamíferos, es absolutamente vital. Y cuando digo contacto literal. Estoy hablando de piel con piel, estoy hablando de caricias, estoy hablando de besos, estoy hablando de contacto directo, estoy hablando de abrazos. Si perdí la memoria es porque me faltó el contacto. Esto es también una ley. Si no recuerdo nada de mi infancia es porque necesité anestesiarme, porque fue demasiado difícil, porque mi integridad estuvo en juego muchas veces. Y como mi integridad estuvo en juego muchas veces, entonces desconecté. Esto no quiere decir que no soy capaz de registrar lo que sucede en mi entorno. Estar anestesiado no quiere decir que no me doy cuenta, quiere decir que no siento el dolor, simplemente porque esta anestesia está operando de manera orgánica y fisiológica para evitarnos tocar esos puntos, para evitarnos meter el dedo en la llaga. Sin embargo, esta vía de vivir anestesiados, esta vía de vivir en rechazo del lugar de donde venimos, esta vía de vivir en el rencor, en el resentimiento, en la culpa, todos mecanismos de distracción de lo que es verdaderamente importante, nos vuelve solitarios, nos vuelve abandónicos, nos vuelve dramáticos, nos vuelve conflictivos. Terminamos siendo conflictivos. Pero claro, como no hemos podido identificar en nosotros mismos el centro esencial del trauma, siempre la culpa la tiene el otro. Te invito a reflexionar sobre estas palabras y te invito a indagar acerca de tus traumas, de tus dolores y de todas estas memorias que has depositado en el cajón del olvido, que has dejado en la caja negra de tu organismo, en la caja negra que opera en tu subconsciente, y que te preguntes si en verdad querés salir del bucle de la repetición y si querés encontrar un espacio para sanar. Porque si estás dispuesto para sanar, al momento que abrís esta posibilidad, empiezan a aparecer en tu vida personas que te pueden acompañar en estos procesos. Empiezan a aparecer situaciones que te operan en tu vida como señales
que en realidad siguen las elecciones que está haciendo tu propio ser para empezar a despabilarte un poco de este estado de ensoñación en el que te encontrás cuando fuiste incapaz de gestionar tus emociones. Estamos en tiempos de cambios ligeros, de cambios voraces, con una vertiginosidad realmente importante, donde aquel que se queda dormido es devorado. Aquel que se queda dormido es fagocitado por un sistema que te mantiene bajo un estado de hipnosis para no recordar quién verdaderamente sos, para no recuperar tu poder. Autogestionarnos bioemocionalmente requiere de un primer paso. Y este primer paso es abrazar en tu corazón y en tu alma a este pequeño niño, a esta pequeña niña que no ha sabido qué hacer, que no ha podido hacer otra cosa más que congelarse, más que cristalizarse.